Que hoy, en los tiempos en que nos ha tocado vivir, para la vida matrimonial, podemos decir que estamos viviendo tiempos muy denigrados. Y digo esto porque si observamos mucho el comportamiento del mundo y cómo se conducen los matrimonios que no conocen al Señor, creemos y corremos el riesgo de contaminarnos nosotros los cristianos y manchar la honorabilidad que describe el tema de la familia, donde Dios demanda de nosotros que tengamos matrimonios fieles y que honren la sociedad y el mundo en el cual nos ha tocado vivir. Ahora, podemos decir que la palabra honor es prácticamente una palabra incomprensible en estos tiempos, y digo esto porque las personas han perdido su honor y los valores éticos, estéticos y morales en la sociedad en que vivimos se han ido perdiendo de una manera vertiginosamente rápida, y parece que no les importa recuperar estos valores. Ahora, los matrimonios no están lejos de esta realidad, y por eso mi propósito de esta noche es que con la ayuda del Señor miremos juntos lo que nos dice la palabra en cuanto a este tema. Miremos bien que necesitamos matrimonios honorables dentro de la iglesia y en la sociedad, en la casa y en todo lugar que nosotros pisemos en este mundo. Urge una necesidad de que existan matrimonios honorables. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, precisamente el verso 1, quiero detenerme por un momento en este verso 1, porque de este pasaje podemos rescatar algunas lecciones importantes para ejercitar el honor dentro de nuestro matrimonio. Dice: por lo demás, hermanos, dice Pablo, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como conviene, dice, conducidos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y vamos a hablar en esta noche de 3 puntos importantes para la vida de la familia. Primer punto que quiero tratar con ustedes en esta noche es que Dios demanda un matrimonio honorable que marque la diferencia en la sociedad. Ese es el primer punto que vamos a tratar en esta noche. Un matrimonio honorable para la sociedad. Dice el versículo, de la manera que aprendiste de nosotros. Pregunto, ¿qué matrimonio honorable conoces tú o tienes como guía en tu vida? Se dice que el núcleo de la sociedad es la familia, y hoy por hoy el reflejo de la sociedad nos dice que las familias no son precisamente honorables. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman ¿qué? Bueno. Entonces debemos tener ejemplos dignos de imitar. Ahora, ¿saben una cosa? No voy a hacer el ejercicio aquí, pero lo hice. Cuando llegué a la iglesia, paré 7 matrimonios frente de la iglesia y le pedí a los hombres que se sentaran en el primer asiento y se quedaron solamente las esposas, y yo le di el micrófono a cada esposa y le dije: quiero que delante de Dios, delante de la iglesia y delante de tu esposo aproveches esta oportunidad y tú le digas a tu esposo: yo no te quiero. Miren, ni una de las 7 tuvo el valor de hacerlo. Pensé por un momento que cuando ella se sentara, que los hombres vinieran aquí, pues algún hombre valiente lo iba a hacer. Se sentaron las esposas, paré a los esposos, le di el micrófono y le dije: delante de Dios, delante de la iglesia y delante de tu esposa, este es el momento que quiero que le digas a tu esposa: yo no te quiero.
¿Saben qué pasó? Ninguno de los 7 tuvo el valor de decirlo, porque sabe lo que le esperaba cuando llegara a la casa. ¿Es verdad o no es verdad? Y yo les dije algo. Aquí radica el problema de la iglesia. Es que ustedes son unos querendones. Y no hay base bíblica para querer. El que quiere no ama. El que quiere es un querendón. Porque el querer exige, pide, reclama, demanda, manipula lo mío primero. Hay un cantante del mundo que dice: casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos qué cosa: amar. El problema de hoy en día es que nos queremos, pero no nos amamos. Y no hay base bíblica para querer. Así que si tu esposa dice te quiero, no te ama. Si te dice te quiero, tú le dices tú eres un querendón. Y yo no necesito un querendón. Yo necesito un esposo que me ame. Yo necesito una esposa que me ame. ¿Por qué razón? Porque amar es verbo. El amor es acción. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, todo es verbo. No hay un versículo en la Biblia que apoye el querer. La sociedad hoy en día quiere, pero no ama. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces marquemos bien la diferencia, porque para hacer matrimonios que marquen la sociedad en que vivimos, tenemos que dejar el concepto de querer y tenemos que empezar a amar. El problema es que en la sociedad queremos, pero no amamos. Y esto es un gran problema. ¿Lo entendieron bien? Entonces, miremos por un momento que Pablo aquí llama la atención no a lo que él ha aprendido de la sociedad misma o incluso de sus padres. Pablo aquí orienta sus miradas hacia verdaderos hombres y mujeres de Dios. Y hay un dicho que dice: al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. La Biblia dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, ¿qué es lo normativo para la vida cristiana? ¿Las preferencias personales o los absolutos bíblicos? Pastores, ¿qué no estoy enamorado de mi esposa? ¿Qué es lo normativo para tu vida? ¿Las escrituras o la pasión o las emociones? La escritura es la norma de fe y conducta de la vida cristiana. Muy importante, ¿qué dice la escritura? Entonces, marquemos bien, porque lo hermoso aquí es que Pablo está diciendo: es importante tener un testimonio fiel de que como un ejemplo honorable produce vidas honorables, y cuando uno se rodea de personas que moldean un cristianismo verdadero, tú vas a querer ser como ellos, tú vas a querer tener un matrimonio como el de ellos. Y Pablo le está diciendo en este versículo 1: abunden más y más en las cosas que agraden a Dios. Permita a Dios que nuestro matrimonio sea honorable ante la sociedad en que vivimos y que seamos patrones a seguir en una sociedad donde reina el pecado. El punto número 2 que quiero tratar con ustedes en esta noche: un matrimonio honorable ante los hijos. Un matrimonio honorable ante los hijos. Dice: como les conviene conducirse y agradar a Dios. Hoy es una lástima cómo muchas personalidades alcanzan reconocimiento de honor ante la sociedad, de cómo el honor y causa, pero ante sus hijos carecen de ¿qué? De honor. Y quiero llevarles a un pasaje donde el apóstol Pablo corrige toda la infraestructura o la estructura organizacional de muchas iglesias, basada principalmente en una conducta intachable, honorable ante la familia, antes de colocarlo en posiciones de honor en la iglesia. Y estamos hablando de la carta de Pablo a Tito,
Y Pablo somete todo ministerio a la coherencia entre lo que se vive en la iglesia y lo que se practica en el hogar. Hace poco un pastor estaba predicando del púlpito y los hijos entraron por la puerta de la iglesia con colchones y almohadas y sobrecama y se acostaron en los bancos, y todo el mundo se sorprendió que hasta la esposa también vino con una sábana y el colchón. Y cuando todo el mundo vio aquello, el pastor dijo: ¿qué pasa? Y es que los hijos le dijeron: papá, es que tú hablas tan lindo desde el púlpito que nosotros quisiéramos vivir aquí contigo. Nosotros quisiéramos vivir aquí contigo. Es que tú aquí eres un ángel. Es que todo aquí es una bendición. Y nosotros queremos mudarnos para aquí, para el templo. ¿Qué estaba pasando? No se puede predicar como un ángel y vivir como un demonio. Porque alguien dijo: lo que tú haces no me deja oír lo que tú dices. Y uno de los fundadores en Cuba, de nuestra obra, decía: si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. ¿De verdad, verdad? Muy importante, marquemos la diferencia. Pero nuestros hijos son los primeros que observan. Ahora, una de las encuestas más difíciles que han hecho en la iglesia hoy en día, los paradigmas del cristianismo, los pastores de renombre, se hizo un estudio de la mayoría de ellos, y ¿saben qué pasó? La mayoría de sus hijos no quieren saber de la iglesia. ¿Qué ha pasado? Cuando le hicieron la encuesta a ellos dijeron: hemos visto tanto llorar a nuestros padres y sufrir a nuestros padres que no queremos saber nada de la iglesia. Y estoy recordando cuando el pastor fue a hacer una visita a unos hermanos, y cuando el pastor estaba predicando, los hijos empezaron a darle vuelta al pastor, por adelante y por atrás, por adelante y por atrás, y lo miraban, hasta que el pastor no pudo más y le dijo: ¿qué ustedes miran? Y ellos dijeron: es que mi mamá y mi papá dicen que usted tiene dos caras, y estamos buscando cuál es la otra. Muy importante, ¿qué hablamos? Lo importante es el reino de Dios. Lo que te sucede a ti no interesa. Lo importante es el reino de Dios. Y eso es muy importante para el hogar, para la familia y para la iglesia. Porque Dios nos ha llamado a servir. Y ¿saben una cosa? Los pastores tienen muchos problemas con los líderes. Pero los pastores no tienen problemas con los siervos, con los testigos, con los labradores, con los soldados. ¿Saben por qué los pastores tienen problemas con los líderes? Porque la palabra líder no existe en la Biblia. Lo que existe es doulo, en griego, siervo. Y cuando Jesús dijo: yo quiero adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, la palabra que usó fue proskineo. Y hay tres palabras para la adoración: latreo, cetreo y proskineo. Pero proskineo significa postradores. Y Pablo está diciendo, Jesús está diciendo: yo quiero postradores que se postren delante de mí y reconozcan que solo Dios es digno de toda oración y de toda alabanza. Nuestros hijos necesitan ver nuestros valores. La iglesia debe de cuidar a los hijos de los pastores. Y la iglesia debe de cuidar a los siervos de Dios. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Un pastor que está aquí mirando con dos ojos, hay 200 ojos mirando aquí al pastor. ¿Cómo Dios se levantaba a un pueblo para dirigir a un niño de 7 años, Josías, o de 8 años, Manasés, o de 15 o de 25? ¿Qué experiencia podía tener un niño? Era la fidelidad de los líderes del pueblo de Dios lo que llevaba adelante la nación. Respaldemos siempre al pastor, respaldemos siempre a los líderes,
Porque saben, tú y yo somos perfectos en Cristo. Nadie aquí es perfecto. Me llaman nadie. Muy importante, tú y yo somos corona de la creación. Y lo que la gente diga de ti, piense de ti o hable de ti, no es lo que eres tú. Tú eres lo que la Biblia dice que eres tú. ¿Y qué dice la Biblia que eres tú? Tú eres el amado, el favorito, especial, corona de la creación, portador de la gloria de Dios. Esa es tu identidad. ¿Por qué nos marca tanto el ídolo del que dirán? Porque el mundo corona el éxito, pero Dios corona la realización. Y la plenitud de la deidad habita en Jesús. Y dice, estamos completos en Él. Amén. Nuestros hijos tienen que saber que nosotros tenemos la primera prioridad, Dios. Y todos nosotros estamos aquí con un propósito. El diablo no va a matar a usted porque Dios tiene un propósito con su vida. Pero si no, de hecho, ya usted no estuviera aquí. Dios tiene un plan con su vida. Dios tiene un propósito con su vida. Y Dios es el Dios soberano que hizo la creación, que sustenta la creación, que preserva la creación y que provee para esta creación. Creó como institución para impactar al mundo la familia. No fueron los ángeles, Dios podía enviar a alguien. ¿A quién envió Dios? El hogar, la familia. ¿Para qué? Para que fueran familias funcionales, no disfuncionales. Ahora, una cosa es ética y otra cosa es ética. La ética tiene que ver con el estilo de vida, pero la ética tiene que ver con meterte dentro del zapato de las personas. Yo creo que desde que llegué a casa de Sailis, Dios me habló de manera impactante para mí, lo que yo necesitaba. Y hay una sierva de Dios con un valor, con corazón, que uno dice, wow. Dios está buscando siervos de valor. Dios está buscando familias de valor. Dios está buscando matrimonios de valor. Y Dios quiere que nuestros hijos sean hijos y mujeres de Dios. Pero para eso tenemos que cosa, amarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros. Hay que quitar ya el paradigma de la iglesia, de que la iglesia es para la gente noble, para la gente buena, para la gente preparada. La iglesia, hay todo tipo de personas, leves, moderados y severos, alto riesgo, de todos. Pero todos estamos completos en Cristo. Amén. Muy importante que tengamos esta realidad. Pablo es muy exigente y hoy es una lástima con muchas personalidades. Y en esta carta a Tito, Pablo somete todo el ministerio a la coherencia entre lo que se vive en la iglesia y lo que se practica en el hogar. Miremos que en Tito capítulo 1, versículo del 5 al 6, Pablo le dice, Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en esta ciudad, así como yo te mando el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados en disolución ni de rebeldía. En la sociedad en que vivimos, el hombre que tiene muchas mujeres es el, ¿qué cosa? El bárbaro de la película. ¿Y saben cuáles son las causas de la promiscuidad? ¿Saben por qué un hombre constantemente cambia de mujer en mujer? Según John Paul Cho, uno de los grandes psicólogos más grandes del mundo, pastor de una iglesia en Corea del Sur, dicen que las causas de la promiscuidad son impotencia sexual, un trauma sexual en la niñez o homosexual reprimido. ¿Qué le parece? Los valores hoy en día se están perdiendo. Pero hoy es el momento, esta es la época de la iglesia donde urge la necesidad de marcar la diferencia. Vivimos en un mundo donde el tradicionalismo ha pasado, donde el modernismo ha pasado, donde el posmodernismo está pasando, y hay unas democracias sociales
Hoy en día, y en medio de ese pluralismo de cosmovisiones, está la iglesia, llamada ¿a qué? A marcar la diferencia. Seamos familias y matrimonios que amemos y no que querramos. El que quiere, no ama. Y el que ama, no quiere. Un buen principio. ¿Qué piensan tus hijos de ti? Es una muy buena pregunta. ¿Creen tus hijos que eres un hombre o una mujer de honor? ¿Ven tus hijos en tu matrimonio un ejemplo a seguir? ¿Ven un ejemplo de amor y de fidelidad? ¿O eres un prosopopón? El prosopopón era aquel que tenía varias caretas y se paraba. Cuando había que ser en el teatro griego, si había que ser de viejo, ponía la careta de viejo. Si había que ser de mujer, si era de niño, de niño. Él tenía muchas caretas y le llamaban así prosopopón. Y muchas veces estoy pensando un señor que trabajaba en las lomas. En Cuba había unas lomas en Oriente donde sembraba café. Y ese señor tenía un mulo. Y el mulo un día con la cosecha no quiso caminar. Y el hombre entró a palo al mulo. Y el mulo a palo no quería qué cosa. Subir la loma. Hasta que perdió la mitad de la cosecha. ¿Y saben qué hizo? Cogió al mulo, le cayó a palo y lo botó. Pero dos pícaros vieron el mulo y lo cogieron. Y se lo llevaron para el pueblo. El hombre volvió a sembrar. Y al otro viaje, cuando vino, en el otro tiempo, cuando vino la cosecha, el hombre fue porque necesitaba un transporte para bajar qué cosa, todo el café. Y cuando llegó al pueblo dijo, necesito un transporte para traer para acá mi fruto. Y le dijeron, tenemos un tractorio, no me sirve, porque es una loma. Entonces uno le dijo, tenemos algo muy bueno para ti. Tenemos un mulo. Y el hombre dijo, pues yo voy, ese me sirve. Y cuando el hombre fue para allá, y dicen que cuando el mulo vio al hombre y el hombre vio al mulo, el mulo paró las orejas, y él fue para allá y le dijo en las orejas del mulo, que te compre quien no te conozca. Que te compre quien no te conozca. Y muchas veces somos así. Vivimos una doble moral. Predicamos como ángeles y en nuestro hogar vivimos como qué? Como demonios. Muchas veces decimos que somos cristianos y a veces no tenemos temor de Dios. Y hermano, la venida de Cristo está a la puerta. En cualquier momento nosotros vamos con pasaporte para el cielo. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? ¿Cuál es el propósito, el significado de tu vida? Si has perdido el propósito de tu vida, lamento decirte que has desperdiciado tu vida. Porque solo el propósito de la vida te ayuda, te prepara, te estimula, te simplifica a entender y reconocer que eres parte de un diseño. Nosotros somos una obra de arte. Nosotros somos un poema, dice Pablo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pablo brinda aquí en este verso algunas características que muestran honor. Dice, irreprensible, que sean qué cosa. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mando. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de qué, de disolución ni de rebeldía. Irreprensible es sinónimo de firme y de permanente. Y dice el otro, marido de una sola ¿qué? Mujer. Es decir, que tenga en honor a su mujer y que le sea ¿qué cosa? Fiel. Que tus hijos sean creyentes. Abunda hombres con ministerios exitosos. En el mundo en el que nos ha tocado vivir, ante una sociedad, encontramos muchos hombres exitosos, pero dentro de su familia, su ministerio es un fracaso. La Escritura habla
que cuando Josué vio la conducta de un pueblo rebelde, no vaciló en afirmar que él y su casa querían: serviremos a Jehová. Y como último punto quiero tratar con ustedes, no solo Dios quiere un matrimonio ante la sociedad, que impacte a la sociedad, un matrimonio que impacte a nuestros hijos, sino también un matrimonio honorable ante Dios, que es el principal. Dice: así abunden más y más. Y quiero utilizar dos pasajes que nos muestran una antítesis del comportamiento del hombre ante Dios. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Unos abundan, según el verso de Tito, en justicia, sobriedad y piedad, y otros, según Romanos, abundan en pecado. Los versos del 3 al 7 del capítulo 4 de Tesalonicenses son muy claros. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué cosa? Santificación. Dios es la fuente de todo. Cuando tu relación con Él está bien, tus demás relaciones lo estarán también. Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Ahora, Proverbios capítulo 27, versículo 7, que dice: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo le que cosa dulce. Vivimos en una sociedad que está tratando de crear el Edén aquí en la tierra. Vivimos en una sociedad donde se nos ha enseñado éxito ante realización. Nos han dicho: estudia para que no seas un analfabeto como tu papá. Y estamos tratando de ser ¿qué cosa? Una persona realizada, una persona importante, una persona que tenga un logro. Estudia para que puedas ganar 20 y 30 dólares la hora. ¿Cuántas veces oímos constantemente ese consejo a nuestros hijos? Pero muy pocas veces oímos el consejo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo de la vida. Permita a Dios que nosotros entendamos esta realidad. Dios nos está llamando a una vida de honor, a un matrimonio de honor, a familias que marquen la diferencia. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿qué cosa? Dios. Y vamos a Efesios capítulo 5 y vamos al verso 25, todos buscando Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice: marido, ¿qué cosa? ¿Cómo dice? Efesios capítulo 5, versículo 25. Véanlo. Marido, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Amar a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Hermano, ¿por qué Pablo tuvo que poner un verbo imperativo? Que el único tiempo que tiene presente y no tiene primera persona. Tú amar, él amar, ellos amar. ¿Por qué Pablo tuvo que especificar que el marido tenía que amar
a la esposa, si se sobreentiende que un marido tiene que amar a la esposa. Me parece a mí que lo que Pablo está resaltando es que lo más importante para la mujer es sentirse ¿qué? Amada. ¿Es verdad? Pero miren cómo sigue. No aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, versículo 29. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dice ahora el versículo 33. Miren bien ahora. Miren bien. Porque cuando usted escribe una carta, usted pone ¿qué cosa? Primeramente. ¿Qué? La fecha y después pone ¿qué cosa? El saludo. Y después usted empieza el desarrollo. Y cuando usted va a hacer una conclusión, la conclusión cierra la idea general que viene desarrollada en la carta. Miren, aquí la conclusión abre en vez de cerrar. ¿Y por qué? Dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. La conclusión no cierra. ¿Qué es lo que hace? Abre. Para mí lo que Pablo está diciendo es que lo importante del hombre es el respeto y el valor. Y la mujer necesita amor y seguridad. Pero vivimos en una sociedad donde los cuentos de Corinto ya no están ahí. La mujer en el castillo con el pañuelo, viene el príncipe, se para por todo el mundo y salva a la princesa, la monta en un caballo, brinca un río, hace una casa y vivieron felices eternamente. Y no hay problema en el matrimonio. Y todas las novelas y las películas resaltan lo mal hecho y nunca ponen el pecado ni las consecuencias. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué valores estamos enseñando a la sociedad? La iglesia necesita despertar y decir, en este mundo en el que vivimos, donde hay una crisis de proyección, Cristo es la esperanza, Cristo es la oportunidad, en Cristo hay solución, en Cristo hay vida. La iglesia tiene un mensaje que vivir y un mensaje que proclamar. No solamente matrimonio que marque la diferencia en la sociedad, no solamente matrimonio que marque la diferencia en los hijos, sino matrimonio que ponga primeramente a Dios por demás de todas las cosas. Y esto es muy importante. Hoy tenemos ejemplos de muchas empresas que quebraron y desaparecieron por su descuido de no invertir en nuevas maquinarias, en nuevas tecnologías y menos en sus trabajadores. Ya esas empresas son historia porque no se reforzaron. Nuestros matrimonios y nuestra familia también necesitan reforzarse. Necesitan invertir en él. Como hemos visto, la Biblia nos invita a conocer la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Aquel matrimonio que no invierte en Dios no podrá distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro, para mantener lo que Pablo le está diciendo, la honorabilidad. Muy importante que entendamos. Nunca en la vida nos enseñaron qué era el matrimonio. Nunca en la vida nos enseñaron qué era la familia. Fuimos capaces de aprender en nuestros hogares lo que fuimos capaces de ver en nuestros padres. ¿Fue verdad o no fue verdad? Y todos los matrimonios necesitan aprender 5 lenguajes. Hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, que me gustaría que lo compraran y se lo leyeran, porque todos los matrimonios necesitan tiempo de calidad, necesitan palabras de afirmación, necesitan actos de servicio, necesitan recibir regalos y necesitan toque físico. 5 lenguajes de amor. Léanse ese libro, que les va a servir mucho. Pero lo importante es que sepamos que los patrones morales los da Dios. Vivimos en un mundo donde
la cosmovisión cristiana no está marcando la diferencia. Y cada generación tiene una cosmovisión. Cosmo, mundo. Visión, visión del mundo. Cuando cambia la generación, cambia la cosmovisión. Cambia la epistemología, que es la teoría del conocimiento. Sabemos que hay un conocimiento general abstracto, que a estudiarlo lo estudiamos por particulares. Perfil nuclear, cibernética, medicina, no sé, particulares. Y no solamente hay un cambio en la epistemología, hay un cambio también existencial en la vida concreta de los individuos. Y hay un cambio espiritual, porque cada generación tiene un paradigma que no es más que el esqueleto de todo el marco que rige el pensamiento de esa cultura o de esa generación. En el mundo en que estamos viviendo, vamos a profundizar esto mañana. Existe una cosmovisión tradicionalista, existe una cosmovisión modernista, existe una cosmovisión postmodernista y existe una cosmovisión de democracia social. Pero en medio de ese pluralismo de cosmovisiones está la iglesia. ¿Qué estamos viviendo en nuestra familia? ¿La razón por delante de la fe? Si es así, necesitamos poner primero la fe por delante de la razón. Porque este mundo corona el éxito. El lindo supera al feo, el rico al pobre, el débil al fuerte, el inteligente al bruto. Pero tú y yo estamos completos en Cristo. Y la gente está viviendo llenándose de trapos, tripas y caretos. Pero nosotros llenamos de Dios. Porque solo para vivir en este mundo se necesita la gracia y el poder de Dios. Solo para ser cristianos que marquemos la diferencia en nuestra sociedad, necesitamos tener a Dios como primera norma de fe y conducta. Solo para poner a Dios como nuestra prioridad, tenemos que saber que la Escritura es inerrante, objetiva, suficiente. Es el fundamento de la verdad revelada por Dios y tiene una perspicuidad muy clara. Tú y yo estamos llamados a marcar la diferencia. ¿Quién dice la gente que eres tú? ¿Quién dice tus hijos que eres tú? ¿Quién dice la gente de tu trabajo que eres tú? ¿Quién dice Dios que eres tú? ¿Verdaderamente eres un hijo de Dios? Que así lo sea. Si lo eres, marca la diferencia. Porque lo que te sucede a ti no interesa. Lo que le sucede a la iglesia de Dios es lo importante. Porque sin nada venimos a este mundo, sin nada vamos. Seamos prudentes y seamos inteligentes. Recuerden aquel rey que tenía un caballo tan blanco que él vivía enamorado de ese caballo. Pero ¿saben una cosa? El caballo un día se enfermó, se estaba muriendo. Y le dijeron, señor rey, el veterinario le dijo, el caballo se está muriendo y el que me diga a mí que mi caballo se me murió, lo hago con el palo mayor del edificio. ¿Quién le decía al rey que el caballo estaba enfermo y estaba muriendo? Pues el veterinario, un día se murió el caballo, fue llorando donde estaba su familia, se despidió de todo el mundo, repartió todas sus prioridades y fue y le dijo, tengo que ir a donde está el rey y decirle que mi caballo se murió, su caballo se murió. Y él hizo una promesa que el que le dijera eso, lo iban a buscar en las torres del paro mayor. Así que los quiero mucho, sirvan a Dios y cuídense. Aquí les dejo todo lo mío. Y dice que un niño, el más pequeño que tenía él, salió corriendo y llegó delante del rey y le dijo, señor rey, tengo una pregunta por usted. Y él dijo, entre. Y todo el mundo estaba delante de él y le dijo, ¿sabe que usted tiene un reino muy lindo? Y yo, sí. Y usted tiene una caballeriza muy linda. Y usted tiene unos caballos muy lindos. Y, ¿sabe? El rey le dijo, si estuviste en la caballeriza, viste mi caballo blanco. Y yo, sí. Un caballo muy lindo. Estaba acostado, pero no respiraba. Y el rey le dijo, si el caballo estaba acostado y no respiraba, es que está muerto. Y el niño le dijo, sí, pero lo dijiste tú. Si quieres, ahórcate. ¿Ok? Si quieres, ahórcate tú. Necesitamos la astucia y la prudencia
para marcar la diferencia en nuestras familias. Pero ¿cuál es la astucia y la prudencia? Que pongamos como norma de fe y conducta la Escritura. Porque solo la Escritura te prepara, te ayuda, te estimula y te simplifica a entender que por muchos valores y por muchas cosas que sucedan en este mundo, la promesa de Dios es: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra no temas en la Biblia? ¿Saben eso? 365 veces. ¿Saben cuántos días tiene el año? 365 días. Dios no juega con nada. Dios es especial. Que Dios les bendiga y que podamos marcar la diferencia. Y les exhorto de todo corazón a que cada uno de nosotros mañana traiga un joven. Mañana voy a hablar a los jóvenes, pero quiero traer un tema muy revolucionario para los jóvenes. Y quiero que, no solo para los jóvenes, para todos, pero es importante que aprendamos cómo marcar la diferencia y cómo ayudar a la juventud, que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y cómo despertar e incentivar en el cristianismo valores éticos, estéticos y morales que marquen la diferencia. Que Dios les bendiga.